Esperanza de vida, desarrollando una estrecha comunión con Cristo. ¿Cómo permanecer en la vid? Juan 15, del 2 al 4. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Jesús inició esta historia contando acerca de la vid. Jesús sabía exactamente de qué estaba hablando cuando utilizó esta figura. Sabía cómo esa planta crecía, y no hay otra planta que crezca de un modo más lozano y exuberante. Pero sabía también que ese crecimiento perjudica el fruto, y por tanto, esa vid debe de ser podada. Si esa planta no se poda, se corre el riesgo de que sean puras hojas sin fruto. Y ese no es el objetivo de ningún labrador. Sin embargo, ¿qué es lo que se poda? No se trata de quitar las malas hierbas o espinos o cualquier otra cosa que vaya a impedir el crecimiento. Es el cortar los largos sarmientos o ramas de años anteriores, quitar los brotes excesivos que aparecen cada año producidos por la misma planta, producto de la vida interior que está en la vid y a veces está produciendo simplemente quitar los brotes de los años anteriores. Los sarmientos o ramas a veces de más de 3 metros de longitud son cortados cerca de la rama principal y no se deja nada de ellos excepto 3 o 4 centímetros suficientes para que salga de allí un nuevo brote. La savia debe ser guardada y usada solo para el fruto. Así es que no es solo el pecado al que necesita ser limpiado. Aquí la poda del labrador se refiere a nuestra propia actividad religiosa, tal y como a veces la desarrollamos. En ocasiones, mucho trabajo, muchas acciones, pero poco fruto. Y todo eso es lo que debe ser cortado y limpiado. Se requiere fruto y no solamente hojas. Jesús utilizó una figura semejante a esta. Descendía hacia Jerusalén y encontró una higuera que la vio muy llena de hojas. Cuando fue vio y encontró que solamente eran hojas y no había frutos. Entonces aquella higuera se secó. Al trabajar para Dios, cada uno de nosotros usamos los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Que Dios en sabiduría nos dio. Sabiduría, elocuencia, influencia, la capacidad de predicar, enseñar, de servir, de evangelizar. Y con todo ello también corremos el riesgo de que sean desarrollados indebidamente y que en ocasiones pongamos nuestra confianza en los dones y no en el Dios que produce los dones. Para dar fruto, nosotros hemos de reducir el yo a su mínima expresión, para que entonces Dios sea el que crezca, el que Dios sea el que se note y que Dios sea glorificado. Todo lo que sea incompatible con la devoción al servicio de Cristo entonces debe de ser quitado. Cuanto más perfecta sea la poda de todo lo que es el yo, entonces mejor capacitados estaremos. Más intensa será la concentración al estar completamente a disposición del Espíritu Santo y tener menos actividades de las que no están produciendo fruto. Necesitamos ser limpiados. Y Dios tiene un instrumento especial para poder limpiarnos. Dice la Escritura así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento utilizado por Dios para poder podar a esta vid, a estas plantas, a estas ramas que necesitan ser limpiadas. Por eso Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así es que solo cuando renunciamos a nuestras propias ideas, a los pensamientos humanos, al respecto de la religión y de cómo creemos nosotros que debemos de hacer las cosas, y nos entregamos de una manera humilde a la palabra, para que sea la palabra la que nos enseñe, es que entonces vamos a estar preparados para que el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros. Así cuando vamos al estudio de la palabra, hemos de aceptarla como el martillo que quebranta y desmenuza, como el fuego que funde y purifica, como la espada que corta y mata, todo lo que es de la carne, que sea la palabra la que nos limpie, la que nos transforme. Y esa palabra, que inicialmente será una palabra de arrepentimiento, de contrición, cuando nos muestra nuestras propias deficiencias, esa misma palabra también va a preparar los espacios necesarios para que se convierta en palabra de consuelo y palabra de esperanza. Y es el Padre el que estará limpiándonos entonces a través de su palabra. Fuimos llamados a permanecer en la vid. Algo fabuloso ocurre cuando se pone un injerto. Cuando se coloca un injerto permanece ahí un proceso doble. Por un lado, un cambio en la madera. El injerto echa sus raicillas y fibras hacia el tronco. Empieza a ir caminando en un sentido. Por el otro lado, el tronco también avanza hacia el injerto, con lo cual se puede producir una unión estructural. Cada uno de ellos está avanzando de un lado hacia el otro. El injerto entonces pega, dice el campesino, agarra o permanece y pasa entonces a ser uno con la vid. Nosotros fuimos llamados a eso, a permanecer en la permanecer en mí, dijo Jesús. Y esto se refiere a lo que cada uno de nosotros, de manera personal, tenemos que hacer. Confiar en Dios, obedecer a su palabra, separarnos de todo aquello que no tenga que ver con Dios, separarnos de todo proyecto que no nos permita dar fruto, juntarnos entonces más a Dios, como esa vid, como ese injerto que ha sido sembrado. Entonces inmediatamente empieza a buscar de dónde viene la savia, depender entonces de la savia para todas las obras que Dios nos permita hacer y profundizar en Cristo todos los días. Al hacerlo, por medio de la gracia que Dios nos da, se forma un carácter y un corazón que se prepara a la experiencia más plena del yo en vosotros. Dios nos fortalece entonces con su espíritu en el hombre interior y Cristo reside en el corazón de cada creyente por la fe. Podemos recibir y gozar entonces del yo en vosotros solo cuando seguimos a Cristo en humilde obediencia, negándonos a nosotros mismos, olvidándonos del mundo y aún buscando la conformidad a Él en el cuerpo, de modo que permanezcamos cada uno de nosotros en Cristo. La palabra en es clave en todo esto. Esa palabra es fabulosa porque implica muchas de las acciones de Dios. Dios está en todo. Dios se hace presente en todas cosas. Nos habla de la omnipresencia de Dios. Pero Dios también reside en Cristo, que es el vínculo que nosotros tenemos con el Padre. Y Cristo vive en Dios y nosotros estamos en Cristo, lográndose entonces una unidad perfecta. Entonces, esta palabra en encierra muchísimas cosas. Nuestra vida ha sido ya tomada en la suya y nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, lográndose entonces la permanencia, una unidad plena a la que fuimos llamados todos nosotros.
Conocemos el significado de estas últimas frases. Si no permanecéis en mí. Conocemos qué significa ese sí, que podríamos decirlo de manera específica, es condicionante, a menos que. Es indispensable estar en él. Esta es una ley inevitable. La rama no puede llevar fruto a menos de que permanezcamos nosotros en la. Solo hay una manera en que la rama puede traer fruto, y esta es absolutamente indispensable, y es la comunicación ininterrumpida en la vida. Imagínese usted un injerto que lo pone 3 días ahí y lo saca 2 días, lo pone otros 2 días y 2 semanas fuera. Eso es imposible que así dé fruto. Nunca va a dar fruto, más bien terminará secándose. No puede dar fruto así. Entonces para nosotros es indispensable la comunicación interrumpida, el permanecer en Cristo. El permanecer es un acto de la voluntad y de todo corazón. Es la parte que nos corresponde porque ya Dios hizo absolutamente todo lo necesario. Nos eligió, nos salvó, nos llamó a una nueva vida. A nosotros ahora nos toca permanecer. Del mismo modo como hay grados también en la búsqueda y en el servicio, también hay diferentes formas de permanecer. Algunos a veces permanecen apenas. ¿Sabe? He visto plantas que, es cierto, están vivas, sobreviven, pero realmente tienen apenas un puntito por allá, una pequeña raicilla que es de donde está alimentándose. Por supuesto, la fragilidad de esa planta es tal que en cualquier momento puede perecer. Pero también existen peligros si nosotros no permanecemos completamente. Es cierto, seguiremos siendo parte de esa vid, pero si no estamos suficientemente adheridos a la vid verdadera, también tenemos algunos peligros. Uno de ellos, traer fruto de una manera deficiente a causa de no permanecer. Es cierto, algunos conversos, pero no discípulos en Cristo. Hacer mucho trabajo y traer poco fruto por falta de esa vital relación. ¿Sabe? Cada año se realizan en las iglesias campañas de evangelización. Campañas que a veces significan mucho dinero y la movilización de mucha gente. Y sin embargo, al término de la campaña, a veces uno descubre, lamentablemente, que finalmente no hubo fruto o el fruto fue escaso en comparación con todo el trabajo que se ha generado. Tenemos que aprender acerca de la vid. Hay que limpiar, hay que cortar todo aquello que se traduzca en obras religiosas y que no esté dando fruto. Jesús dijo de sí mismo, yo soy la vid, y ahora repite esas mismas palabras. Quiere que entendamos por qué, aunque sea algo simple, esta es la clave para que permanezcamos en Cristo. Y que la única manera de obedecer la orden de permanecer en mí es tener los ojos y el corazón fijos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Jesús es la vid. Él está al cuidado de cada uno de nosotros, animándonos personalmente a que permanezcamos. Y nosotros hemos de permanecer, comprendiendo cuál es el lugar que nos toca. Somos ramas, Jesús es la vid. Saliendo de otros lugares que nos impidiesen el crecimiento, abandonando nuestra confianza para confiar solamente en Dios, viniendo a descansar en Jesucristo y permitiendo que Cristo lo haga en nosotros. Cristo es la vid plantada por Dios, y tú y yo somos ramas injertadas por Dios. Entonces, mantengamos siempre esa comunión. Mantengámonos delante de Dios en Cristo, esperando que la gracia de Dios en Cristo Jesús se deposite en nuestras vidas y en Cristo rindiéndonos para que entonces cada uno de nosotros, de manera personal, llevemos más fruto delante de su presencia. Amén y amén.